Hoy, en Desde la Sombra, el año 1989 puso fin a las hostilidades de la Guerra Fría y dio paso a un vertiginoso sentimiento de altruismo internacional. Sin embargo, el aparente final del conflicto armado marcó el principio de una guerra muchísimo más terrorífica por la supremacía global. Este conflicto tiene nombre y apellido: la guerra económica y concretamente petróleo. Desde finales de los años 90, los precios de petróleo han subido por el factor de 12. Dicha gestión de precio al alza, que se extiende durante una década, requeriría no solo de beneplácito, sino también participación descarada de los gobiernos. Para poder llevarlo a cabo, Estados Unidos tendría que ser el principal protagonista en los niveles más altos de su aparato de seguridad nacional. La pregunta es, ¿verdaderamente existe una guerra económica encubierta? Y si existe, ¿quién está por detrás? ¿Es petróleo el verdadero talón de Aquiles de China y de sus aspiraciones del nuevo imperio? ¿Qué papel juega Rusia en todo esto? ¿Y qué es lo que hemos aprendido de la desaparición de Unión Soviética que se puede aplicarse a la actual geopolítica del mundo? En un minuto hablaremos con James Norman, un auténtico experto de temas energéticos, pero primero salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre el pico de petróleo. Porque hay que refinarlo, el petróleo, y eso cuesta mucho. Porque nosotros no tenemos petróleo y todo se deriva del petróleo. Pues ¿por qué? Porque nosotros somos los pobres y ellos son los ricos con el petróleo. Es lo que me gustaría a mí saber. ¿Por qué? Por los impuestos que tiene el gobierno. Porque el Estado es el mejor medio que tienen de recaudar. Porque como no hay petróleo aquí, no se tienen que traer de fuera. Pues hay muchos intermediarios que se llevan ahí mucha pasta. En todos los sitios. Sí, porque aquí son 3 petroleras las que manejan, hacen y deshacen. Seguirá pagándolo. De esto no, nadie se quita. Creo que algo está muy alto. Pues todos tendremos que ir en bicicleta. O andando, o en burro, como antiguamente. Sacarán otra materia. De momento ahora están sacando los coches eléctricos. No se acaba. Las previsiones que tienen las saben muy bien, no se acaba. Por eso no dejan los otros combustibles. James, bienvenido a Desde la Sombra. Gracias por invitarme, Daniel. Tú has escrito un libro controvertido, pero muy bien documentado, sobre el uso del precio de petróleo como un arma económica. La primera parte del libro examina cómo Estados Unidos y sus aliados hirieron mortalmente la Unión Soviética en la década de los 80 con su política de precios bajos del petróleo para restringir su capacidad de ganar divisa. ¿Puedes explicar cómo este proceso era un factor clave de la desaparición de la Unión Soviética? Sí, eso está bien documentado hoy en día gracias a los documentos desclasificados de la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Estados Unidos intencionadamente hizo una guerra económica contra la Unión Soviética en los años 1980. Era algo que se comprendía corrientemente y los analistas posteriores dijeron que sí, que aquello fue una guerra económica y el elemento clave de ella fue el precio del petróleo. La Unión Soviética dependía en gran parte de sus ventas de crudo al exterior para mantener una moneda fuerte, con la cual comprar trigo para alimentar a su pueblo. Si nos fijamos en las cifras, vemos que la cantidad de dinero retirada de los bolsillos soviéticos por el sistema de hundir los precios del petróleo en los años 80 era aproximadamente equivalente a la cantidad que Gorbachev tuvo que pedir prestada a finales de los 80 para comprar trigo. Se lo pidió prestado a otros gobiernos y una de las condiciones incluidas en estos créditos fue básicamente que los soviéticos no volvieran a enviar un ejército a Europa del Este si se producía alguna otra rebelión. De modo que este asunto del precio del petróleo, por oscuro que parezca, tuvo una influencia directa en la desaparición de la Unión Soviética. Los economistas que llegaron después lo corroboraron.
¿Cómo lo lograron? Básicamente se trata de que Estados Unidos controle el precio del petróleo y lo controla a través de los saudíes. Los saudíes son de los nuestros. De hecho, es probable que no haya ningún otro país en el mundo que haya seguido los pasos políticos de Estados Unidos tan estrechamente como los saudíes. Y esto es porque saben que dependen de Estados Unidos como de un escudo protector. Si convences a los saudíes de que sobreproduzcan petróleo y puedes convencer a las demás petroleras de que sobreproduzcan petróleo, en ese momento puedes liberalizar el mercado. Entonces el elemento clave, tanto en los 80 como ahora mismo, ha sido la compraventa de barriles sobre el papel, basada en intercambios futuros. En los años 80 lo normal era vender barriles a corto plazo. Pero entonces una enorme cantidad de barriles de papel inundó el mercado, sin que nadie supiera de dónde salía. Pero está claro que si Estados Unidos quería dirigir esta bajada de los precios, disponían de muchos sitios en los que encontrar ese dinero y meterlo en el nuevo mercado futuro del petróleo. Con los saudíes y las principales petrolíferas, ya tenías el mercado del futuro. Estos fueron los elementos clave para la bajada de precios. Estados Unidos fue capaz de hundir notablemente el precio del petróleo, que llevaron de unos $40 por barril a unos $10 por barril, y los mantuvieron así durante 10 años. Esto es lo que realmente mató a la Unión Soviética. Lo realmente asombroso de todo esto es que alguien sea capaz de controlar el precio global de un producto como el petróleo y mantenerlo al margen de fluctuaciones durante tanto tiempo. Pero si eres Estados Unidos y tienes una agenda política lo bastante significativa, puedes hacerlo. Tienes las herramientas, las palancas y los mecanismos están a tu disposición, y los utilizamos con un efecto devastador. Antes de la guerra que hubo entre Egipto e Israel en 1973, el precio del petróleo se fijaba en contratos a largo plazo firmados entre países, por ejemplo, Estados Unidos y Arabia Saudita, en el que el precio del crudo al salir de la compañía petrolera estuvo varios años fijado en $10 el barril. ¿Qué sucedió a continuación? Que se utilizó la guerra egipcio-israelí como pretexto para que hubiera un embargo de crudo contra los Estados Unidos y otros países. Para obtener el crudo, la oligarquía creó un mercado al contado en Rotterdam, a donde irían a comprar los Estados Unidos y los demás países que figuraban en la lista de boicoteados y que pagarían el crudo al precio de mercado. La operación entera estaba totalmente orquestada. Y después, cuando se disparó el precio del petróleo, empezó a acumularse en Europa esa enorme reserva de dólares que formó el mercado de eurodólares y que se inició todo este proceso de crear este imperio financiero a modo de operación de guerra económica contra las Estados-naciones y a favor de Wall Street. En la actualidad, el precio del crudo viene determinado por la especulación que tiene lugar en el mercado de futuros y sube mucho más que nos pusiéramos a mirar cuánto cuesta sacar el petróleo del subsuelo o transportarlo o refinarlo para obtener los diversos productos y después vender dichos productos en el mercado. Puede que les sorprende, pero actualmente nada menos que el 60% del precio del crudo es pura especulación llevada a cabo por grandes bancos de negocios y fondos especulativos en las bolsas internacionales de petróleo de Londres y de Nueva York. Según las teorías de las conspiraciones, el mundo está a punto de quedarse sin petróleo, el fenómeno conocido como pico de petróleo. Y cuando eso sucede, según ellos, nos vamos al infierno en una bicicleta, supongo. Según los mismos conspiranoicos, nuestra única salvación es volver a las cuevas o vivir de fuentes alternativas de energía. James, ¿tú qué opinas, por favor? El petróleo sigue siendo el producto esencial para que toda la economía industrial pueda funcionar. Lo necesitas incluso para producir combustibles alternativos. Todo lo que se oye sobre fuentes de energías alternativas es muy bonito, pero no funciona.
Necesitas petróleo para construir una economía industrial moderna. Y si no lo tienes, debes comprarlo donde sea. Ahora bien, el pico del petróleo es uno de los mantras con los que tenemos que vivir hoy en día, igual que el calentamiento global. Pero hay que entender que cuando se acuñan estos términos, hay una considerable cantidad de propaganda en todo ello. Esto se puede remontar a los años 1980. Cuando Estados Unidos intentaba bajar los precios del petróleo, el mantra de la época, si lo recuerdas bien, era que la Tierra estaba rellena de petróleo y que éste nunca se acabaría y que, por tanto, los precios deberían mantenerse bajos para siempre. Y de hecho, a mediados de los 80, casi todos los grandes países productores de petróleo anunciaron un incremento brutal de sus reservas de crudo. Parecía que nos quedaban cientos y cientos de años de petróleo. A nadie le preocupaba el pico del petróleo. El asunto del pico del petróleo plantea toda una serie de problemas matemáticos. La corteza terrestre aún oculta físicamente cantidades enormes de petróleo por descubrir. En absoluto va a acabarse pronto. No hay ninguna razón para que se compre a más de $100 el barril, es absurdo. No cuesta más de 40 pavos sacarlo del suelo. Es totalmente absurdo asignarle ese precio. Pero ahora, los gobiernos están haciendo un esfuerzo de propaganda para que todo el mundo se ponga nervioso permanentemente con el tema de que se va a acabar el petróleo y que el precio debe seguir siendo elevado, porque esto facilita la especulación y justifica muchas compraventas, lo cual aumenta el precio. Un interesante corolario de tu argumento es que los esfuerzos chinos para asegurar fuentes de petróleo extranjero han sido un factor clave y desencadenante en gran parte de la agitación geopolítica que hemos visto en los últimos años, incluyendo incluso la invasión de Irak en 2003 y la ocupación de Afganistán. James, ¿podrías explicarlo? Uno de los argumentos que doy en el libro, que se llama La Carta del Petróleo, es que Estados Unidos y China están jugando al balón prisionero con el petróleo. No es que Estados Unidos necesariamente quiera poseer y controlar directamente todas las reservas del planeta. Lo único que queremos es que los chinos no las consigan, o si las consiguen, que paguen lo más posible por ellas. Esto es lo que ha ocurrido. Los chinos solo producen menos de la mitad del petróleo que necesitan, y su demanda está creciendo. Sus reservas locales son limitadas. Necesitan conseguir otras reservas a toda costa. En los últimos 10 años, en concreto, se han puesto a comprar reservas que están aún bajo tierra, en todo tipo de sitios. Generalmente consiguen condiciones lamentables. Pagan de más por pequeñas propiedades en países inestables sin infraestructuras, sin oleoductos para poder sacar el producto. Han perdido dinero y, de hecho, los directores de las petroleras chinas han sido convocados y se les ha dicho que deben pensárselo mejor porque han despilfarrado miles de millones de dólares en un asunto que no está funcionando. Y allí donde llegan los chinos, también llegan los problemas. Concretamente, Irak ha sido la víctima típica de esto. Saddam Hussein se pasó de la raya y tuvo sus diferencias con los Estados Unidos en cuanto empezó a venderle petróleo bajo tierra a los chinos. No había problema en que les enviara por petrolero cargamentos enteros, pero darles intereses en el petróleo enterrado, eso era intolerable. Porque cuando se levantaron las sanciones de la ONU contra Irak en 2003, eso les daría la posibilidad, incluso el derecho a los chinos, de fortificar con algún tipo de fuerza paramilitar amplias extensiones de reservas petrolíferas iraquíes sin desarrollar. George W. Bush fundamentalmente se puso histérico por impedir tal cosa y con el objetivo de evitar esa posibilidad. Estados Unidos y sus aliados vasallos, como los llamó Zbigniew Brzezinski refiriéndose a los aliados europeos de OTAN, invadieron Irak para eliminarlo de la mesa de negociaciones durante el resto de la década y así evitar la entrada
de los chinos. Perdona, James, sigue. Creo que esto es también parte de lo que está pasando en Irán en estos momentos. Creo que el principal problema de Irán es saber si permitirá que las petroleras chinas desarrollen sus reservas. Porque todas las demás compañías petroleras han saludado cordialmente a Irán y se han dado media vuelta porque saben que surgirán problemas. Estados Unidos, desde finales de los años 70, ha seguido lo que se llama la doctrina Carter. La doctrina Carter, elaborada bajo la presidencia de James Carter y anunciada por Zbigniew Brzezinski, dice que si una potencia extranjera pretende aumentar su control sobre las reservas petrolíferas de Oriente Medio, Estados Unidos lo considerará como una amenaza directa a sus intereses vitales y replicarán, si es necesario, con la fuerza militar. En principio, se elaboró para desanimar a la Unión Soviética de meterse en Irán después del asunto de los rehenes. Pero desde entonces se ha utilizado esta doctrina para justificar la invasión de Irak y por la misma razón justificaría una intervención militar en contra de Irán. Esta doctrina Carter está aún vigente y sigue siendo el telón de fondo de todo que nos rodea. Me pregunto, ¿qué es lo que están haciendo Moscú y Beijing como un tándem para superar el empuje estadounidense contra ellos? A ver qué opina nuestro experto. Esta es una pregunta muy interesante. Hay que entender que la política de Estados Unidos se remonta a muy atrás. Esta ha sido siempre mantener una cuña entre Rusia y China. No nos gusta que se pongan de acuerdo y siempre hacemos todo lo posible para que se enfrenten. Pero el problema desde el punto de vista ruso y chino es que por mucho que se junten y se hagan muy amigos, seguirían sin tener la capacidad de resistir ante Estados Unidos y Occidente. Económicamente, militarmente, incluso combinados, son demasiado débiles. La situación actual es que los rusos siguen teniendo un país económicamente lisiado. Sin un alto precio del petróleo, se daría una catástrofe total. James, ¿cuál es la posición de Beijing? ¿Se unen fuerzas con Estados Unidos contra Moscú o permanecen neutrales? Creo que los chinos se sienten cada vez más aislados en conjunto, que no tienen amigos. Estados Unidos ha sido muy eficaz porque ha logrado desviar a todos los amigos y aliados que tenían los chinos. Lo han hecho incluso con Myanmar. A Pakistán se le ha quitado de en medio. Es un país arrasado e inútil actualmente. Tenemos tropas en Afganistán. Hemos consolidado una fuerte relación con Vietnam y con Filipinas. China y Japón están en estos momentos a punto de tirarse de los pelos. China se ha encontrado con que no tiene el menor aliado amistoso en todo el mundo. Hasta cierto punto puede ser culpa suya también, debido a su estrategia comercial tan sumamente egoísta, mercantilista y rapaz. Básicamente han hundido todos los mercados de bienes de todo el mundo con sus precios, arruinando las industrias de todo el mundo. Esto ha engendrado un considerable y creciente rencor internacional y comercial contra los chinos, cosa que va a ser muy negativa para ellos porque es un país que se ha construido a sí mismo sobre la base de que iban a poder inundar los mercados de todo el mundo. A mediados de marzo de 2008, el venerable banco de inversión de Nueva York, Bear Stearns, se hundió repentinamente bajo el peso de una crisis de capital y activos no comercializables. En cuestión de horas, lo que había sido una de las principales empresas de Wall Street con 25.000 millones en valor patrimonial fue aniquilada
y comprada por JP Morgan Chase. Fue un desplome inconcebible y el rescate prefabricado a puertas cerradas por el gobierno de Estados Unidos. Uno no puede sino preguntarse si las circunstancias sospechosas de la desaparición de Bear Stearns estaban relacionadas con el hecho de que Bear Stearns, ojo, estaba negociando en el momento de su desaparición vender 6% de su capital al gigante estatal chino CITIC. Me pregunto si por aquel entonces consejero delegado de Bear Stearns, Jimmy Kane, cruzó la misma raya invisible en la arena igual que Saddam Hussein y Mikhail Khodorkovsky. James, una última pregunta. ¿Cuál es el futuro próximo de geopolítica petrolífera mundial? Creo que será más de lo mismo. Seguirán los disturbios en los países petrolíferos para mantener alto el precio del petróleo. El problema de Estados Unidos es cómo mantener en el aire este globo de plomo. El precio del petróleo debería ser mucho más bajo, pero si mantienes la tensión internacional, si sigues metiendo dinero en el mercado del futuro, si mantienes a los saudíes, a los rusos y a las grandes petroleras, no tanto como estrangulando el mercado, sino más bien cuidando de que no se nos escapen barriles por aquí o por allá, puedes mantener el precio bastante alto, pero esto exige un nivel permanente de tensión internacional. De esto no hay nunca escasez. Jim, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias y un saludo. Un placer, gracias. Sin duda, estamos completamente inmersos en un nuevo tipo de guerra fría. En lugar de ejércitos y armadas enfrentándose con la omnipresente amenaza de guerra termonuclear, tenemos una lucha económica librada con dinero y mercados. Sus combatientes, los consejeros delegados y presidentes de mega multinacionales, la realeza de nuestro propio hacer y deshacer, los héroes modernos producidos en masa para satisfacer el mercado. Pero bueno, la política en cierto sentido siempre ha sido una estafa. El ser humano, insistiendo en su creencia en un orden superior, se adhiere a una religión, su religión, que promete otra, mejor vida. Y defiende de forma pasional la ilusión de que los hombres que él escoge para dirigirle hacia el mundo mejor son de una naturaleza más exquisita que la suya propia. Todo es una mentira. Es un combate mortal como la ex Unión Soviética y hoy día dan fe China, Irak, Afganistán, Libia, Siria. Antes de que el presente conflicto llegue a su fin, uno de los protagonistas principales se verán obligados a rendirse, pero no antes de que hay graves deslocaciones económicas y sociales para todos los involucrados. Será un film muy desordenado. Como pasó con la Unión Soviética, un imperio, un estado avanzado al derrumbe, ya sea americano o chino, deja un vacío caótico que puede tomar décadas para llenar con algo distinto. Bienvenidos todos al mundo de humo y espejos. Soy Daniel Stulin. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana próxima.